que costó. Pero salió, que es lo importante. Bueno, miren, justo nos tocó en este contexto, ¿cierto?, del Día de las Personas Mayores, además, poder estar tan contentos celebrando el aumento de la PGU y además la inclusión de personas que antes estaban sin ninguna justificación excluidas en nuestro país. Y quiero contarles que este mes se han empezado a pagar aumentos de PGU no solo a los mayores de 82 años, sino que también a los pensionados de invalidez y aquellas personas que habían sido excluidas por tener indemnizaciones por violación a sus derechos humanos. Me alegra a mí que en este caso también se hayan reajustado los beneficios de discapacidad mental, que en nuestro país están indexados al valor de la PGU, entonces esto tiene bastantes beneficios sociales relacionados. Quiero contarles que queremos presentar, ¿cierto?, nuestro plan de años plateados precisamente porque sabemos que la gratitud y el reconocimiento para las personas mayores son fundamental y por eso dentro de todo nuestro programa de gobierno hay distintas iniciativas. La primera que quisiera comentar es que hemos escuchado el clamor de muchas personas mayores a las cuales se les hace imposible pagar las contribuciones, sobre todo en aquellos casos en los cuales conocimos de público, fueron de hecho casos públicos, donde se conoció el caso de una pensionada cuyo costo de contribuciones es aún mayor que el monto de la pensión. Así que hemos tomado la decisión de hacer un esfuerzo para poder incluir a 200.000 personas más como beneficiarias de rebaja de contribuciones. 130.000 aproximadamente de ellas van a ser exentas totalmente y las otras 60.000 van a gozar 60.000, 70.000 de beneficios. Esto se va a indexar, ¿cierto?, técnicamente a la exención del impuesto al global complementario o a la renta, por lo que se va a extender para las personas mayores de 65 años esta exención de contribuciones. Quiero señalar además que no se va a ver perjudicado el Fondo Común Municipal porque se va a ajustar la fórmula para que las 7 comunas más ricas del país contribuyan de una manera más generosa y solidariamente a las otras 336 comunas que requieren apoyo para poder también llevar sus proyectos sociales adelante. Lo segundo es que tenemos un programa de vivienda que extiende el plan de emergencia habitacional, pero que ahora va a tener un foco especial en adultos mayores, generando en cada uno de los barrios una cantidad adecuada de viviendas para personas mayores que tengan requisitos que son bien concretos, pero que van a mejorar su calidad de vida. Primero, que sean viviendas de un piso. En segundo lugar, que tengan accesibilidad y, por tanto, los marcos de las puertas para dormitorios y baños permitan el paso de una silla de ruedas. Y tercero, que tengan a la entrada de la casa rampas de acceso. En nuestro país muchas mujeres sufren artrosis de rodillas, de cadera y van paulatinamente quedando postradas. Y eso es una realidad y debemos hacernos cargo de ella y no hacer barrios segregados para adultos mayores, sino que dentro de los barrios donde estén todo tipo de personas, tener algunas casas para personas mayores con estas características. Quiero señalar además que vamos en materia de salud a tomar distintas iniciativas. Una de ellas es extender el GES en salud dental de 60 a 65 años para las personas mayores y, por cierto, además, crear el Bonopar para atención de ortodoncia, que puede también alcanzar a personas mayores, reponer piezas dentales perdidas cuando las mujeres las han perdido víctimas de violencia intrafamiliar. Y queremos además fortalecer la salud mental de las personas mayores y de los niños, niñas y adolescentes en esos dos extremos, ¿cierto?, etarios, porque si bien el país tiene un problema complejo de salud mental, es ahí donde está mayormente más desvalida la población. Para eso tenemos medidas concretas como más formación de especialistas, 25 COSAM, que los centros de salud mental comunitarios nuevos en el país, y ampliación de 550 camas hospitalarias de carácter psiquiátrico. Tenemos además el plan Remedios Ya, que lo que busca es hacer despacho a domicilios para los mayores de 65 años, los enfermos crónicos, con lo cual no solamente esperamos que lleguen los remedios a sus casas, sino que además se produzcan ahorros importantes que hoy día se producen por merma dado el vencimiento de los remedios que no son retirados de los centros de atención primaria. Y queremos además poner, por cierto, una énfasis especial en la resolución de la lista de espera oncológica, donde hay una prevalencia importante también de personas mayores que están hace mucho tiempo esperando y que el tiempo se les va agotando. Dentro de estas medidas, quiero señalar que una de las cosas más importantes que nosotros esperamos que en nuestra sociedad ocurra
es que el rol de las personas mayores sea reconocida de forma debida y por eso también queremos organizar una especie de voluntariado bilateral, donde las personas mayores acompañen a niños en riesgo de vulnerabilidad y esos mismos niños y jóvenes acompañen a las personas mayores en tareas de alfabetización digital, porque muchas veces vamos quedando atrás. Va más rápido que una. Así que estamos contentos de poder presentar este plan integral, ¿cierto? Para los años plateados sabemos que hay muchos desafíos más, vienen más medidas también dentro del programa de gobierno, pero estas son las que queríamos comunicarles porque creemos que de alguna otra forma se hacen cargo de lo que la misma gira nacional que estuve recorriendo por el país pude percibir, ¿no? De hecho, el tema de las viviendas es algo evidente porque, como lo decía acá una vecina de Lo Prado, acá está usted, la señora Rogelia, ¿no? Decía, yo llegué a los 28 años a Lo Prado y no me costaba nada vivir en un cuarto piso. Pero hoy día que tengo 82 años, bajar y subir del departamento no se me hace fácil. Y es una realidad. Por eso es importante conocer la realidad de los territorios. Quedo disponible para sus preguntas, estimados. ¿Cómo está, candidata? Buenos días. Buenos días. días. La pauta, lo que mencionó sobre el tema de las contribuciones, ¿cómo bajo qué factores va a aplicar el parámetro de la rebaja de ellas? De las pensiones que no se puedan pagar completamente. Sí. Incluso no descarta condonar aquellos casos más crónicos que... Bueno, van a haber 130.000 contribuciones que se van a eximir completamente y que son las que están dentro del tramo del exento del impuesto a la renta. Entonces, ese es el primer parámetro. Y las otras las otras son entre 60.000 y 70.000 van a obtener beneficios, que van a ser reducciones de tasa. Y lo segundo, asuntos previsionales. Y con lo que está pasando en otros países con una discusión parecida, ¿usted descarta definitivamente, en caso que usted gane, aumentar la edad de jubilación? Yo creo que en nuestro país las personas no se jubilan a los 60 años, o sea, no es que lo crea, lo sé, ni los hombres a los 65. Se jubilan a los 67 y las mujeres a los 63, dependiendo el balance que haga Pension at Glance, que publica todos los años el informe de la OCDE, cuál es la edad efectiva de jubilación. Entonces, tenemos que ver ahora cómo se implementa la reforma previsional y los énfasis van a estar puestos ahí, no en subir edad de jubilación. Yo no soy como la derecha chilena que espera que los adultos mayores trabajen hasta que ya no se puedan los pies. ¿Puedo hacer un alcance? Claro. Disculpa. Candidata, estamos en vivo para 24 Ya. horas. Entiendo que estaba presentando recién su plan para los años dorados, en este años plateados, en este Día del Adulto Mayor, pero también queríamos preguntarle por contingencia, lo que pasa anoche con la presentación del presupuesto. Usted y su comando ayer esbozaron una cierta crítica por esta eliminación de la llamada glosa republicana. El llamado es al gobierno a que se reponga en la discusión en el Congreso. Y un segundo punto, ¿cómo ve este aumento del gasto público que ha proyectado el gobierno en este presupuesto 2026? A ver, lo primero es que esta glosa de libre disposición, me parece a mí que lo más adecuado sería que se repusiera, porque yo quiero conducir los destinos de Chile a partir del próximo año. Y creo que es importante que el gobierno entrante pueda tener cierta flexibilidad para poder poner énfasis en lo que van a ser los primeros momentos de su gestión. Lo digo porque esta no es plata que se vaya a ocupar en cualquier cosa. En este gobierno del presidente Boric, cuando él asumió, como en el gobierno de la derecha anterior, se creó el instrumento, pero no se dejó financiado el IFE laboral, la glosa de libre disposición se ocupó mayoritariamente en eso, aun cuando todavía no se había recuperado mercado laboral. Del gobierno de la derecha al gobierno actual no se dejó presupuesto en IFE laboral, se dejó un discurso, pero no los recursos. Y por tanto, si uno lo piensa, ahora en el próximo gobierno que espero encabezar, me gustaría que estuviera esa glosa de libre disposición. Y estoy pensando precisamente en que si esa glosa está disponible y se logra reponer en el Parlamento, la voy a utilizar prioritariamente en la reconstrucción de las viviendas del incendio de Viña del Mar. Así que quiero que eso, ojalá el Parlamento pueda reponerlo, me parece que es algo necesario. Y en materia de lo que ha sido gasto social, creo que el gobierno ha sido consistente en años que ha tocado una austeridad bien severa, producto de todos los estragos que dejó en las arcas fiscales la pandemia, evidentemente, porque hubo que gastar recursos con los cuales no necesariamente se contaba. Y yo voy a seguir una senda que, comprometiendo cierta responsabilidad fiscal, no deje abandonado a los chilenos y chilenas a su suerte.
Hola, candidata. Buenos Hola. días. Respecto a un tema que también va a cruzar el tema del presupuesto, que tiene que ver con la materia de vivienda, usted ya planteaba algunas críticas respecto a la reconstrucción de Valparaíso, pero hay otros temas también que han complicado al Ministerio en particular. Se ha reconocido una crisis, por ejemplo, en el Servio Metropolitano, se ha anunciado una auditoría, hay críticas por el no pago de ciertas viviendas sociales. ¿Cómo evalúa usted la gestión del Ministerio en esa materia? Porque lo que han advertido también desde otras candidaturas es que mucha de esa deuda capaz que tenga que ser asumida por quien gane en noviembre próximo. A ver, yo creo que hay varias cosas ahí que uno podría despejar. Una cosa es la evaluación que uno haga de la labor que hace un ministerio en particular, y yo creo que en general la reconstrucción del plan de emergencia habitacional ha dado buenos resultados en muchas comunas en las que ha avanzado de manera sustantiva, pero la reconstrucción de Viña a mí me parece impresentable. Entonces, en términos de evaluación de la gestión, no, por la demora, evidentemente. Sí, lo que pasa es que no da lo mismo que a uno le falte, no sé, un par de zapatillas que le falte la casa. La casa es primordial para la gente. Yo eso lo encuentro impresentable. Ahora, respecto del tema presupuestario propiamente tal del ministerio, yo lo que sé es que muchas veces se comprometen gastos con los recursos, a ver, que el presupuesto cuenta en ese año. No es que uno pueda llegar y dejar deudas para años siguientes. Sé que no todos conocen esta parte de cómo funciona el Estado y a veces es difícil de entender porque tiene propias burocracias internas. Pero para comprometer un gasto se tiene que emitir un certificado de disponibilidad presupuestaria. Entonces no es que, y aquí que certifica precisamente que esa plata está dentro de este presupuesto. Entonces no es que uno haga gastos como a futuro, con expectativa de ingresos futuros. Lo hace con un certificado de disponibilidad presupuestaria que tiene dentro del año. Entonces, en ese contexto, yo creo que el Ministerio tiene que aclarar prontamente qué es lo que está pasando, pero evidentemente no me cabe duda que tanto en el caso de los dos candidatos de la derecha y la ultraderecha chilena, lo que buscan con esto es obtener réditos políticos en el marco de una campaña electoral. ¿Cómo está? Buenas. Quería, si podríamos profundizar con respecto a su propuesta de regularización, bien digo, de migrantes. ¿A cuántos migrantes propone usted regularizar? ¿Por qué? ¿Y cómo responde a las críticas sobre esta propuesta? Sí, mire, yo creo que lo peor que podemos hacer en materia de migración en nuestro país es cerrar los ojos y decir, aquí no ha pasado nada. A mí, yo creo, como a todos los chilenos, no se les olvida cuando el expresidente, quien paz descanse, Sebastián Piñera, fue a Cúcuta a llamar a los venezolanos que se vinieran a Chile. Llegó una cantidad importante de venezolanos, algunos a aportar y trabajar, otros a delinquir. Y efectivamente hoy día hay una cantidad importante que nadie sabe quiénes son, dónde están, si tienen o no antecedentes penales. Yo creo que ordenemos la casa. Sé que esto puede ser poco popular, pero creo que es muy irresponsable decir lo contrario. Porque en el fondo la otra opción es no hacer nada. Aquí estamos en... Estos son los escenarios. O hacemos algo con los migrantes y sabemos quiénes son, dónde están, y eventualmente se expulsará a aquellos que tengan cumplimiento de penas pendientes o antecedentes penales, versus no hacer nada. Y a mí eso de no hacer nada no me parece. No me parece realmente. Lo que vamos a hacer es continuar con el empadronamiento, para lo cual, una vez que tengamos las cifras, yo diría, concretas de gente que se empadrone voluntariamente, el INE estima más de 300.000 personas que estarían en esta situación de migrantes irregulares no empadronados. Se va a empezar, ¿cierto?, un análisis de antecedentes familiares, penales y laborales para efectos de construir carpeta por cada uno de los migrantes y evaluar la regularización. ¿De cuánto? Como señalé, el número de personas irregulares no empadronadas hoy día se estima en 324.000. De esas se va a hacer un llamado voluntario. Así que yo estimo que serían unas 200.000 personas. Candidata. En base, además, a la experiencia que hubo también en el gobierno de la derecha, donde se empadronaron y regularizaron 200.000 personas. Candidata, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes ya. Y las personas también que la acompañan durante esta jornada. Se ha acusado desde sectores de la oposición, tras las palabras del presidente de la República, una vez presentado el presupuesto de la Nación, algunas luces de intervencionismo. Cito a lo que ha planteado algunos sectores, insisto, de la oposición, por las palabras también del mandatario, donde cuestionó esta reducción del gasto público en unos 6.000 millones de dólares que proponen algunos candidatos presidenciales, particularmente José Antonio Kast. Dentro de eso, ¿cómo ve estas críticas que acusan de intervencionismo por parte del presidente de la República? ¿Está bien o no que el mandatario finalmente exponga temas que han sido de debate, por ejemplo, el tema de la reducción del gasto del Estado, más allá de quién sea la figura que propone aquella materia?
A ver, mire, yo no formo parte del gobierno, hace tiempo ya salí y creo que no me corresponde estar comentando lo que haga o no haga. Lo que sí le puedo decir es que aquí lo grave de esto es que CAS está proponiendo reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares, mientras pide además que se le aumente la glosa de libre disponibilidad. Noto una pequeña contradicción en su discurso. Pero en segundo lugar, esos 6.000 millones de dólares, aunque él diga que los va a disminuir despidiendo a algunas personas, no son parte de la realidad de lo que ocurre con el Estado. Lo he dicho reiteradamente. El presupuesto es igual que el presupuesto de una casa, el presupuesto de la nación. Y aquí ingresan recursos que se gastan en salud, en educación, en seguridad, en vivienda, en pensiones. Entonces, si va a disminuir 6.000 millones de dólares, que sea claro con la ciudadanía y diga qué gasto social va a dejar sin financiar. ¿A quiénes va a perjudicar de la sociedad chilena? ¿A quiénes? Que lo diga de verdad. Porque en el fondo, cada vez que se le pregunta, sale con una evasiva. Y la verdad, esto ya no resiste más tiempo. Si uno aspira a ser presidente de la República, tiene que ser transparente con las cosas que le gustan y las que no. Ustedes me preguntaron de los migrantes, yo sé que no es popular el tema, pero yo prefiero hacer algo que ordene la casa a cerrar los ojos. Acá se le pregunta por los 6.000 millones de dólares, ¿a quién va a perjudicar de la sociedad chilena con esa reducción de gasto social? Y no dice nada. Eso me parece a mí muy preocupante, sobre todo si uno quiere liderar el futuro del país. Candidata, pero cuando se acusa intervencionismo por parte de la oposición, ¿cómo se toma aquellas críticas? Y también pensando, por ejemplo, que José Antonio Kast planteó que el presidente de la República finalmente está asumiendo un rol de jefe de campaña. ¿De usted aporta al debate o no eso? Mire, yo creo que ese es un tema entre el gobierno y la oposición. Y yo soy candidata a la presidencia de la República. Sí, no voy a estar de comentarista. Candidata, para el ciudadano, para levantar, para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, se ha planteado levantar el secreto bancario. La derecha lo rechazó en el Congreso. ¿Cuál es su impresión? Encuentro muy lamentable. Muy lamentable. Yo creo que es bueno que los chilenos y chilenas sepan que ayer la derecha, una vez más, rechazó el levantamiento del secreto bancario. Y quiero decir que esto es delicado y grave porque en Chile el crimen organizado actúa en las redes financieras y bancarias tratando de mover capitales y dinero sucio. Y lo hace a ciencia cierta porque la Fiscalía ya ha detectado células financieras. Se escuda la derecha chilena diciendo que esto podría vulnerar el derecho a la intimidad de las personas. Y yo les quiero decir que el levantamiento del secreto bancario no es para las personas que tienen una cuenta RUT, es para empresas, autoridades políticas, sociedades anónimas abiertas, empresas públicas. No encuentro ninguna razón por la cual el secreto bancario no se pueda levantar. Por el contrario, lo que creo que hay excusas consecutivas que se hicieron primero para proteger intereses económicos y que hoy día, no sé por qué razón se niegan nuevamente, están afectando la seguridad nacional. Esa seguridad pública que dicen defender con tanta mano dura, la están afectando seriamente. Porque aquí el crimen organizado y el narco vinieron por el dinero. Y con más carabineros, más PDI, más cárceles vamos a ayudar, pero hay que destrabar la razón principal a la que vinieron. Así que, si no reconsideran su actitud ahora en torno al secreto bancario, la verdad es que en mi gobierno vamos a colocar la urgencia y va a ser de los primeros proyectos de ley que presentemos. De verdad, para combatir el crimen organizado hay que tener herramientas realistas. Y el crimen organizado ha quedado claro a lo que vino. Muchas gracias. Gracias.